Buenas tardes. Me da mucho gusto y mucha alegría estar de nuevo en contacto con ustedes. Mi nombre, Carmen Medina, misionera seglar, transmitiendo desde Guadalajara, Jalisco, México, este maravilloso programa del arte de vivir. Una de las cosas que necesitamos para poder aprender a vivir en paz, armonía y felicidad es tener una actitud mental positiva. Hoy vamos a hablar sobre esto, la actitud mental positiva. Tú viniste a este mundo desde tu bautismo con suficiente luz como para unificar tu oscuridad, con suficiente fuerza como para ganar cualquier batalla, con suficiente bondad como para salvar tu alma y ser instrumento de salvación para los demás, con suficiente amor como para cambiar el mundo. Veniste equipado con todo lo que podrías necesitar para enfrentar los retos de tu vida. Si tú te miras internamente, te vas a dar cuenta que estás lleno de la presencia del Espíritu Santo, de las gracias santificantes que recibiste en tu bautismo, que te dan poder para amar, creer, esperar, ser feliz y vivir en paz contigo mismo y con los que te rodean. Pero eso depende de ti, de cómo eliges vivir. ¿Cómo elige uno vivir? Pues dependiendo de la actitud que cada uno tome ante los acontecimientos de su vida. ¿Qué es actitud? Es un estado de disposición mental. Es la respuesta de una persona a toda clase de situaciones. La actitud se trata de un estado interno de la persona. Por lo tanto, no es una respuesta manifiesta, observable. Es un estado de disposición mental. De tal manera que nos predispone o nos dispone a las cosas y ejerce una influencia directa en el comportamiento de cada persona día a día. Si se fijan en Filipenses 2:5, San Pablo nos invita a lo siguiente: tengan entre ustedes las mismas disposiciones que Cristo. Qué hermoso sería, ¿verdad? Tener esas mismas disposiciones cada día. Cristo era una persona apasionada, íntegra, luchadora. Nada lo detenía. Las actitudes van a determinar la vida anímica de cada individuo. O sea, nuestra capacidad para hacer o no las cosas no está en el mundo real, ojo, está en el mundo mental. Si tú piensas que no puedes, no vas a poder, sin importar si tienes o no la capacidad para hacer algo. Las actitudes generan el pensamiento genera el sentimiento la emoción y la emoción la acción. Si yo tengo una actitud de que este problema es imposible, voy a pensar en todo aquello que me hace imposible solucionar ese problema. Entonces voy a generar un sentimiento de impotencia. Ese sentimiento de impotencia me va a generar una emoción de ansiedad, de angustia, de miedo, y eso va a paralizar mi conducta. Existen, pues, varios tipos de actitudes, pero las vamos a resumir en dos. La actitud positiva, que tiene su fundamento en la fe, y ojo, la fe no viene de la razón, sino de la voluntad. Grábatelo bien, porque hay gente que cree que la fe viene de la razón. Entonces no sería fe, porque ya estaría viendo lógicamente o claramente las cosas. La fe es creer en lo que no veo. Y la fe te permite generar actitudes positivas que te van a llevar a afrontar una situación, enfocándote solo en los beneficios de la situación en la cual atraviesas. Y te va a permitir enfrentar la realidad de una forma creativa, sana, positiva, efectiva. A su vez, la actitud negativa
tiene su fundamento en el miedo. El miedo también no está en la razón. El miedo está en la voluntad. Ojo, por eso cuando tú tienes un problema, cuando tú te enfrentas a un desafío, puedes de alguna manera actuar con fe y tener una actitud positiva, o puedes enfocar tus pensamientos al miedo y tener una actitud negativa. Por eso el miedo impide al individuo sacar provecho de una situación. Todo lo contrario, la actitud negativa te lleva a tener sentimientos de frustración y resultados desfavorables que no te van a permitir alcanzar tus objetivos. Leí el otro día una frase que me encantó. Todo ser humano, si se lo propone, puede ser escultor de su propio cerebro. Muchas personas no cambian porque no pueden cambiar. Bueno, no tanto porque no puedan cambiar. No cambian porque no están dispuestos a hacer lo que hay que hacer para cambiar. Porque no tienen una actitud positiva. ¿Y por qué no tienen una actitud positiva? Porque no tienen el nivel de inspiración y motivación para estar realmente comprometidos, para levantarse después de cada caída, ni tienen una estrategia que funcione y que pueda aplicar. Y lógicamente eso lleva a no tener ni determinación ni disciplina para ir incorporando ciertas prácticas en el día a día. Cuando uno tiene la inspiración, lógicamente empieza uno a desarrollar estrategias. De preferencia es importante que sean estrategias sencillas. Y cuando cada día te vas entrenando, es imposible que no produzcas un cambio en la psicoarquitectura de tu cerebro. Porque vas a lograr que se formen nuevas conexiones y nuevas vías, y se van a formar nuevas neuronas en los hipocampos, en los núcleos amigdalinos, donde se encuentra el miedo, y vas a poderlo enfrentar. Si vivimos con pasión, con entusiasmo, con fe en nosotros mismos, en nuestras posibilidades, si estamos dispuestos a llevar a cabo el entrenamiento necesario para pasar del saber al hacer, vamos a lograr lo que queramos. No sé, si tú te pones, cuando estás en contacto con gente del deporte, de la ciencia, te das cuenta de la disciplina, de la determinación, de que una práctica constante te va a llevar a lo que quieres. Porque, y esto lo puedes, no hay nada que creerse, lo puedes verificar. Cuando uno empieza a generar actitudes negativas, ¿por qué las genera? Porque pierde el ánimo. Ojo, ánimo es alma. Cuando el alma pierde su conexión con el pensamiento, empiezas a perder el ánimo, porque empiezas a ver el mundo con los criterios del mundo, no con los de Dios. Es importante volver a recuperar esa conexión de alma con pensamiento para que puedas conectarte a través de tu alma con Dios, con tu conciencia, con las gracias santificantes. De hecho, la falta de ánimo va a dañar forzosamente el área emocional. Si tú dañas el área emocional, forzosamente se va a dañar el área cognitiva. Una persona entusiasmada con un proyecto, valorada, acompañada, lógico que va a dar resultados maravillosos. En cambio, cuando una persona está dañada en su área emocional, no da una, así esté súper capacitado. Y yo creo que tú y yo lo hemos experimentado. ¿Por qué razón tenemos miedo? Porque nos desanimamos, porque desconectamos el alma de la mente. Y eso nos genera miedo, nos ponemos nerviosos la mayor parte de veces. Y no es por el hecho en sí,
sino porque por la historia con que nos estamos conectando acerca del hecho, por lo que te estás contando a ti mismo, por el diálogo interno mental, por tu ruido mental. Empiezas a decirte, ¿y si no puedo? ¿Y si no me salen las cosas bien? ¿Y si esto? ¿Y si el otro? Estaba un muchacho preparando un examen que iba a tener al día siguiente, para él muy importante. Ya eran las 8 de la noche y empezó a pensar, ay, si hubiera estudiado como me dijo mi mamá, si hubiera visto menos internet, menos televisión, yo creo que no me iría tan mal mañana. A ver, ojo, aquí este pobre muchacho se está lamentando del pasado. Y lamentarse del pasado no lleva a ningún cambio. Se está preocupando por un futuro que todavía no sabe si va a suceder o no. O sea, desgraciadamente, lamentarme por el pasado no significa que vaya a cambiar, ni estarme preocupando por el futuro. Lo único que puedo cambiar es el hoy. ¿Y qué debería haber hecho el muchacho? Decir, bueno, ¿qué es lo que me falta por estudiar? Ok, me voy a a dormir un poco más tarde hoy y voy a estudiar la parte que me hace falta para ir mejor preparado mañana. Es importante saber estar en el aquí y en el ahora, porque la mente no tiene la capacidad de meter tanto ruido. Y sé que esto lo vas a lograr a partir de un entrenamiento, y que este entrenamiento te va a llevar a ir pues contra un condicionamiento mental previo que tenemos la mayoría, o de preocuparnos del pasado, de lamentarnos del pasado, de preocuparnos por el futuro. Yo te aconsejo algo para empezar a enfrentar tus problemas de manera positiva, con actitudes positivas. Cuando tengas un problema, una preocupación grave, escribe el problema en el papel más chico que te encuentres. ¿Por qué? Porque el cerebro está interpretando que si puedes poner el problema en un papel tan pequeño, es que el problema no es tan grande. Y eso te va a ayudar mucho y le va a ayudar mucho a tu cerebro a cambiar tu actitud. Las actitudes de los demás son tan importantes en la psicología y en la psicopatología como los agentes bacterianos y tóxicos y las drogas medicamentosas en la salud y la enfermedad del cuerpo. El valor de las actitudes de los demás como fuerza motivadora o desmotivadora ha sido demostrada muchas veces. De hecho, en Hebreos 12:15 dice, asegúrese de que a nadie le falte el amor de Dios, de que ninguna raíz amarga brote y cause problemas y envenene a muchos. Curiosamente, tanto los procesos beneficiosos para los pueblos como las grandes catástrofes sociales han sido promovidas por la actitud de unos pocos líderes que pudieron modificar actitudes a nivel generalizado. Por eso es importante que chequemos la información que recibimos de los medios de comunicación, del internet, porque esta información puede dirigir nuestra atención afectando nuestras creencias, nuestros valores. Por ejemplo, hacia el aborto, la eutanasia, la homosexualidad. Gracias a los medios de comunicación, somos el blanco de muchos mensajes que crean presiones en nuestra mente con la finalidad de cambiar nuestras actitudes. Son fuerzas contrarias que tratan de apuntalar las actitudes que ya poseemos. Para que las actitudes puedan persistir, tienen que sobreponerse a las presiones que compiten con ellas. Por eso en Romanos 12:2 el Señor nos dice, no vivan ya según los criterios del tiempo presente, al contrario, cambien su manera de pensar para que así cambie su manera de vivir y lleguen a conocer la voluntad de Dios, es decir, lo que es bueno, lo que le es grato, lo que es perfecto. Si se fijan en esta cita de Romanos,
Cambia tu manera de pensar para que cambies tu manera de vivir. La actitud es una predisposición para acercarse, para valorar positivamente algo o para evitar algo. O sea, valorar negativamente cierta clase de situaciones, personas, objetos. Si no existiese una actitud o respuesta característica en cada persona, sería imposible poder predecir su comportamiento. Incluso la propia persona no podría mantener objetivos de largo plazo y su vida carecería de sentido. La actitud es Siempre piensa positivo, que nunca decaiga tu ánimo, nunca digas no puedo, no te des por vencido o tu búsqueda de trabajo quedará estancada. Recuerdo que nos contaba el otro día una persona la anécdota de un maestro de clase que al ver que su grupo era mediocre, no avanzaba, la verdad, en sus clases los muchachos estaban distraídos, no ponían atención. Se le ocurrió una estrategia. Dicen que ese día el maestro se vistió como sepulturero y llegó a la clase con un cajón pequeño, un cajón como para un niño pequeño de muerto. Y todos los niños, eso llamó la atención de todos los niños cuando entró el maestro, vestido de una manera fúnebre y con un cajón de muerto. Todos hicieron silencio y pusieron su atención en el maestro cuando entró al salón de clase. El maestro puso el féretro encima del escritorio, abrió el cajón del escritorio y sacó un cuchillo. Todos los niños asustados se le quedaban viendo. Y entonces el maestro les dijo, hoy vamos a matar aquí a alguien que no nos deja avanzar, que no nos deja caminar, que nos mantiene en la mediocridad, que no nos deja crecer. Y todos los niños voltearon a ver a los más vagos, a los más traviesos. Y en eso el maestro abre el otro cajón de su escritorio y saca una cartulina con las letras enormes que decía, no puedo. Entonces el maestro agarró un cuchillo y cortó la cartulina en pedazos, metió los pedazos en el féretro e hizo que los niños le acompañaran para enterrar el féretro en un hoyo que él ya había hecho en el jardín. Colocaron el féretro dentro, les pidió a todos que le echaran tierra y después de que terminaron de enterrar el féretro, el maestro voltea y les dice a los niños, despojándose del traje de sepulturero, hoy queda enterrado aquí el no puedo. De hoy en adelante, no quiero oír esa palabra nunca, ni quiero que la escuches en tu mente. Recuerda que todo es posible para el que cree y que todos vamos a lograr todo, porque ya no va a existir para nosotros la palabra no puedo. Me gustó mucho este cuento porque definitivamente algo que nos atora mucho es el no puedo. Porque no tengo los conocimientos, porque nunca me había enfrentado a algo así, sin darnos cuenta que la inteligencia no es fija, es expandible. O sea, aprendes si no sabes,
Busca, imagina y crea, y vas a buscar que hay muchas cosas a través de las cuales puedes resolver los problemas con que te enfrentas. Segundo consejo para tener actitudes positivas: define objetivos. ¿Esto qué significa? Antes de empezar a caminar, define a dónde vas en la vida, qué es lo que buscas, qué es lo que quieres lograr. Eso te va a ayudar a tenerlo. Siempre ten en mente que el desorden existencial lleva a vivir sin sentido. ¿Y qué es vivir sin sentido? Vivir sin un propósito en la vida. Cuentan que una persona naufragó en medio del mar y al darse cuenta que era el único sobreviviente, volteó para los 4 puntos cardinales y no vio más que agua. Entonces el pobre hombre, como desesperado para sobrevivir, se puso a nadar. Al rato vuelve a sacar la cabeza y no ve más que agua y sigue nadando desesperado. Imagínate que este proceso dura unas 2, 3, 4 horas. ¿Qué va a suceder? Van a venir las 4 Ds que llevan al fracaso. Este hombre se va a desalentar, se va a desanimar, se va a desesperar, se va a deprimir y se va a hundir. Pero imagínate que en medio de ese proceso, una de esas que saca la cabeza, de pronto ve a lo lejos una isla. ¡Oh, hermosa visión! Porque ahora sí, cada abrazada va a tener un para qué y un por qué. Y ahora se van a presentar las 4 Ds que llevan al éxito: dirección, decisión, determinación y disciplina. Siempre les relato la historia de este matrimonio hermoso con el que me encontré en una consulta, 30 años de casados. Entonces le pregunté lo que suelo preguntarles a muchas parejas cuando vienen a mi consultorio. Y le dije: don Francisco, ¿a dónde van como pareja? Y volteé y le dice a su esposa: ¿a dónde vamos, mujer? Y la mujer le dijo: ¿qué? ¿Teníamos que ir a algún lado? Recuerdo que me dio mucha risa porque, pues risa y tristeza. 30 años caminando sin saber a dónde iban. El que no va a ningún lado no llega a ningún lado. Si yo te pregunto en este momento a dónde vas como hombre, como mujer, como padre, como profesionista, como familia, ¿a dónde vas? Y yo creo que es una pregunta que pocos se hacen. Imagínate que yo me salgo de casa, me subo a mi carro y empiezo a agarrar las calles, los freeways, me subo a uno, me bajo a otro, me subo a otro, me bajo a otro y llego a mi casa desgastado, cansado, porque no llegué a ningún lado. Y lógico, eso es desmotivador. En cambio, cuando uno sabe bien claro a dónde va, ya sabe uno si está cerca o lejos, bien o mal, ya tiene uno realmente un objetivo claro. El caminar sin sentido, sin propósito en la vida, no es vivir, es sobrevivir, trabajar, comer, dormir, trabajar, comer, dormir. Horrible, porque entonces vamos a caer en una rutina, en una monotonía que nos va a hacer morir en vida. ¿Cuál es la solución para empezar a tener un sentido, un propósito en la vida y poder ver esa isla? Para mí la isla fue lo que encontré en Filipenses 1:27. Solamente procuren ordenar su vida de acuerdo al Evangelio de Cristo. Permanezcan firmes en un mismo espíritu y luchen con un solo corazón por la fe del Evangelio. Cuando te queda claro y el sentido de tu vida es la salvación, la santificación, llegar al cielo, ser feliz en esta vida y ser feliz en la otra, está facilísimo. Ya nomás es ordenar tu vida. O sea, si yo ya sé a dónde voy, ya no
es Cristo, pues agarra el GPS del Evangelio. Ordena tu vida de acuerdo a eso. ¿Y sabes qué? Te lo aseguro, vas a llegar. Una amiga me contaba que dice, ir rompiendo papeles viejos y sacudiendo cajones y hurgando en mi notas, papelitos, pilas viejas, agendas caducadas y mil cosas más que en otro momento atesoré. ¿Y para qué? El día de hoy las tiré a la basura. Yo creo que muchos guardamos compulsivamente muchas cosas que no necesitamos, porque no sabemos a dónde vamos, no tenemos sentido de vida. Y al pasar de los años nos damos cuenta que vivimos rodeados de cosas inútiles, de recuerdos vanos, de malos momentos, aferrándonos, y la verdad, como que si algún día pudiéramos ocuparlos. Me encontré, dice mi amiga, un boleto de metro que fácilmente tiene 15 años y la verdad yo no me subo en un metro desde hace 10. Me encontré la garantía de una grabadora que ya ni existe, el manual de un televisor que también regalé hace más de 10 años, notas de supermercado, la invitación a una boda de gente que ni conozco, llaveros, tiré tantas cosas que llené 3 bolsas grandes que se fueron directo a la basura. Y después me di cuenta que el orden y el espacio que tenía era suficiente para guardar cosas nuevas. O sea, me doy cuenta que muchos de nosotros tenemos atesorados sentimientos que nunca vamos a volver a ocupar, como tristezas, dolor, odio, resentimientos, ambiciones desmedidas, egoísmo, envidia, que ahora es momento de echar a la basura con estas cajas de recuerdo, para que haya más espacio para el amor, para la paz, para la fe, para el perdón, teniendo orden en la casa y orden en nuestros sentimientos. Siempre vamos a contar con más espacio para permitir que Dios, a través de su Espíritu Santo, nos siga llenando del amor, de la fe, de la esperanza, de la sabiduría, de todas las gracias, bendiciones que necesitamos para caminar en esta vida, disfrutando de este reino de los cielos que Cristo vino a traernos. Por eso es importante empezar a tener una dirección. Tercer consejo, actúa. Para alcanzar algo tienes que moverte. Si no te mueves, ¿cómo piensas alcanzarlo? Por esa frase tan famosa que dice, si quieres resultados distintos, haz cosas distintas. El mismo Cristo nos dice, bienaventurados los pies de que me siguen. Nunca dijo bienaventuradas las sentaderas de los que me contemplan. Y el Evangelio de Juan 14:16 dice Jesús, yo soy el camino. Nunca dijo yo soy asiento. Camina, empieza o sea, si no empiezas a actuar, jamás vas a poder saber si vas a lograr o no lograr algo. Cuarto consejo, sé persistente, no te des por vencido. Equivocarte es mucho mejor que no tomar decisiones. Sé constante, no te canses. En Gálatas 6:9 dice, no se cansen de hacer el bien. A su debido tiempo cosecharán con tal de que sean constantes. La constancia y la perseverancia nos permiten alcanzar lo que queramos. Contaba un amigo mío que el inglés no se le daba por ningún lado. Esta persona es un doctor, pues, en México muy famoso, y decía, si yo quiero alcanzar, pues, profesionalmente nuevas metas, necesito manejar el inglés. Y dice que lo leía, lo estudiaba, y mal terminaba de estudiar o de leer o de ir a la clase y se le olvidaba. Dice, no, estuve a punto de darme por vencido, pero dije, no, esta dificultad que tengo para aprender el inglés,
porque tengo una actitud negativa, porque desde chica me dijeron mis papás que yo nunca iba a aprender nada porque soy muy tronco para el inglés. Tengo que quitarla, tengo que cambiarla. Y entonces empezó a dedicarse 10 minutos diario a estudiar el inglés. Dice que durante un año no vio absolutamente ni un resultado. Al año y medio estaba a punto ya de dejar eso, cuando de repente sintió que su mente se abrió. Dice que empezó a absorber el inglés como si fuera su idioma de nacimiento. Dice, y hoy hablo el inglés y el español de la misma manera, con una facilidad tremenda. Por eso es importante ser constante, ser persistente. Quinto consejo, prueba nuevos métodos. La inteligencia no es fija, la inteligencia se expande. De tal manera que cuando algo no sabes cómo resolverle, da paso a la imaginación, a la creatividad, desarrolla posibilidades inimaginables. Porque si te quedas en el no sé, te vas a quedar estancado. Cuentan que unos psicólogos hicieron la siguiente experiencia. Pusieron alumnos que tenían el IQ más elevado de su universidad a resolver unos problemas matemáticos, y pusieron al mismo tiempo a otros alumnos que tenían un nivel de IQ medio bajo. Como estos problemas que se les presentaron a estos muchachos que tenían el IQ muy alto no estaban dentro de lo que habían aprendido, estos muchachos rápidamente dijeron, no podemos resolver estos problemas porque esto no lo hemos estudiado. Los otros muchachos, en cambio, se pusieron a crear, empezaron a usar su imaginación, su lógica, y desarrollaron de tal manera que respondieron casi a todos los problemas. Yo me doy cuenta que esa capacidad tenemos los mexicanos. Si tú vas a un taller mecánico y les llevas un carro que no está funcionando bien y no se encuentra la pieza, ¿cómo le hace el mecánico mexicano? No sé, pero agarra el alambrito, agarra el tornillito, no sé qué, y de alguna manera hace funcionar el carro sin la pieza. En cambio, si tú vas a un taller mecánico en Estados Unidos y no hay la pieza, te dicen, ¿sabe qué? Ya no se puede hacer nada por su carro o por su camioneta, mejor deséchela. O sea, como no está, ojalá que de veras pudiéramos entender que nuestro límite nos lo ponemos nosotros mismos en el no sé o no puedo. Eso hay que eliminarlo. Y hay que entrar en el que todo es posible para el que cree. De hecho, un ejemplo claro de la creatividad, de la imaginación ante los problemas, el de la Virgen María en las bodas de Caná. Se había acabado el vino y a lo mejor muchos se habían quedado en que pues ya no se puede hacer nada, ya se acabó el vino, ya no hay qué hacer. María luego empezó a decir, no, voy a decirle a mi hijo, le voy a decir a los sirvientes que traigan agua. O sea, usó su creatividad, su imaginación, fue más allá. Y se resolvió el problema. Y esto, pues, como este primer milagro lo hizo en las bodas de Caná, yo veo muchos matrimonios que dicen, hasta aquí llegamos. No, échenle un poquito de creatividad, échenle imaginación, empiecen a volver a llenar sus jarras de amor, de perdón, y van a ver que el Señor va a hacer el milagro de convertir su agua en vino. Sexto consejo, haz una cosa a la vez. O sea, a veces nos metemos en hacer 80,000 cosas y dicen que el que mucho abarca, poco aprieta. Piensa con claridad cuál va a ser tu meta este día y dedícale un tiempo especial y desecha lo que no tiene relación con tu meta o con tu objetivo. Para ser una persona positiva tienes que aplicar la positividad en diversas partes de tu vida, en ti mismo, en tus pensamientos, actitudes, hábitos, pero también en el mundo que te rodea y en tus relaciones con los demás.
La actitud, hemos visto, es tu disposición general ante una situación, tu ánimo para afrontarla. Y lógicamente las personas positivas se caracterizan por tener actitudes y pensamientos positivos. Vuelvo a insistir, el pensamiento genera el sentimiento la emoción y la emoción la acción. Esto quiere decir que ante una situación adversa, estas personas de actitud positiva siempre se mantienen optimistas, de manera que no se hunden en la desesperanza, porque no realizan predicciones catastróficas. Y se podría decir que no solo mantienen el tipo, sino que lo hacen de una manera que les aporta bienestar y satisfacción interior. Por ahí dice un dicho que todo depende con el cristal con el que veas el mundo, y así va a ser tu mundo. Si ves al mundo con cristales negros, todo va a ser negro para ti. Si ves al mundo con cristales blancos, todo va a ser blanco para ti. Por eso les decía que existen dos formas de ver el vaso, que se encuentra lleno de agua a la mitad, o medio lleno, dice el optimista, o medio vacío, dice el pesimista. El pesimista pone mayor intencionalidad en ver lo malo, esperar lo malo, creer lo malo. Al diablo le dice, pásale que te estoy esperando. En cambio, el optimista es aquel que le abre la puerta a Dios. Dice que en Apocalipsis nos dice 3 que Él está a la puerta tocando para que lo dejemos entrar. Por eso el que tiene la incapacidad para ver lo bueno que hay en él, menos va a ver lo bueno que hay en los demás y menos va a ver al bueno que es Dios. Por eso es importante que en esta vida aprendamos a que yo tengo el control de mis pensamientos y de mis emociones. Y que si yo aprendo a ser positivo, mi vida va a ser mejor. Por eso sé agradecido. Deja atrás el pasado. Aparta de ti lo que te perjudica. Trata de ser en tu vida, de tomar en tu vida el papel protagónico. De tal manera, o sea, si tuviste un mal día, deja de quejarte una y otra vez de tu mala suerte. Acuérdate, en Apocalipsis 21:8 dice que el infierno es el lugar de los renegones. Y una persona renegona empieza a hacer de su vida un infierno y hace un infierno de la vida de los que le rodean. Afronta el miedo. La mayoría de miedos son autosugestionados, autoalimentados, y esto frena tu posibilidad. Crees que algo te saldrá mal porque te da miedo hacerlo. Ármate con información, llénate de fe, apóyate de un círculo de confianza. Recuerda que Dios te dice, la paz te dejo, mi paz te doy, que no haya en ustedes ni angustia ni miedos. Convierte tus defectos o limitaciones en objeto de motivación. Comunícate con respeto, con asertividad. Libérate de ideas preconcebidas. Deja de buscar culpables. Cuida tu entorno. Sé proactivo. Haz que las cosas sucedan. Evitar una buena manera de hacerlo es anticípate a los cambios. Prevélos, piensa en soluciones. Mantén una buena relación con las personas con las que vives día a día. Evita hacer de todo un conflicto. Adáptate a los cambios. Cuida las comunicaciones. Concéntrate, sé puntual y no pierdas de vista quién eres, hacia dónde vas y qué quieres obtener en la vida. Pues que Dios nos permita y nos dé la capacidad de nunca desanimarnos, de conectar nuestra alma, nuestro pensamiento conectado a nuestra alma y nuestra alma conectada a Dios, para que a partir de este momento empecemos a entrenarnos, a ver las cosas con los ojos de Dios, a verlas de manera positiva, con amor, con fe y con optimismo. Pues que Dios les bendiga y muchas gracias por escucharme. Primero Dios, estaremos en contacto el próximo miércoles.